Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Es verdad, al interior de la República Federal Mexicana, los límites de las entidades federativas no deberían hacer diferencia. Tiene un fuerte tufo de regionalismo trasnochado sostener disputas territoriales entre estados socios, bajo la premisa de la condición mexicana de todos sus actores, y por ende, su igualdad de derechos. Pero en el caso de Jalisco, los matices se imponen. No solamente se trata de amplias franjas territoriales que, en cuanto a Nayarit y Colima, podrían rebasar 3,000 kilómetros cuadrados, equivalente a 70% de la superficie del estado de Tlaxcala, sino que la indefinición se convierte en un verdadero viacrucis para los habitantes de esos territorios, donde los gobiernos de los estados e incluso los municipales no terminan de asumir a plenitud la responsabilidad de proveer servicios básicos y garantizar la paz, más precaria que nunca con los modelos de autogobierno que el crimen organizado ha establecido al aprovechar la porosidad de estas fronteras. Por si fuera poco, los que se sienten jaliscienses suelen ser los actores económicos y sociales más precarios, desde indígenas hasta campesinos que se enfrentan, sea a intereses de grandes empresas turísticas o mineras, como pasa en Colima, o que deben afrontar a campesinos mestizos y criollos fuertemente apoyados por las élites políticas de Tepic, en el caso de la región norte, predominantemente birrárica o huichola. Este es un breve recuento de los dos diferentes limítrofes más importantes que persisten en Jalisco. La causa de su prevalencia suele ser la indiferencia de las élites privadas y gubernamentales de Guadalajara, que se han dedicado a fortalecer la importancia de la metrópolis que hoy tiene más de 5 millones de habitantes, pero miran poco hacia sus periferias, sobre todo si se trata de zonas donde los pueblos indios y sus derechos son los que están en juego. Históricamente, al menos desde que comenzó la transición democrática en México, solamente 2 gobernadores han afrontado parcialmente el problema. Guillermo Cosío Vidaurri, entre 1989 y 1992, y Alberto Cárdenas Jiménez, entre 1998 y 2001. El segundo interpuso la primera controversia constitucional por límites para el caso de unos 400 kilómetros cuadrados de diferendo con Colima, pero los buenos oficios de la clase política de esa entidad y la renovada indiferencia por el tema de su sucesor en el cargo, Francisco Ramírez Acuña, llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara el lobby a favor de los intereses colimenses y mandara la papa caliente al Senado en 2006. 6 años después, el Senado resolvió que el tema no le correspondía y lo regresó al intérprete de la constitucionalidad, que es el máximo órgano de justicia del país. Pero el caso con Nayarit jamás fue afrontado, más allá de investigaciones documentales dificultadas por el accidentado territorio que está implicado y por los enconados intereses de los grupos rancheros patrocinados por Nayarit, eficaces en mover la frontera a costa del territorio comunal birrárica y la defensa de estas comunidades aborígenes que se sustenta todavía hoy en su condición jalisciense. Esto permite señalar que no es un tema menor. Para los ejidatarios nahuas de Ayotitlán, los campesinos mestizos del Rebalse o los indígenas birraritaris, está en juego su supervivencia como entidades culturales y sociales. En el año de 1980 es cuando estaba el INI Magdalena, Jalisco. A nosotros nos tocó visitar a cada ranchería esos documentos o archivos ya empaquetados. Vimos nosotros, o sea, mi compañero ya falleció hace poco, Miguel Chivarro de la Cruz se llamaba, y ya se acabó. Y entonces yo y él nos preguntamos, oye, Ocota de la Sierra es Nayarit, pero se dice que estamos de Jalisco. Ahora, ¿cómo está eso? ¿Cómo lo ves? Pues éramos trabajadores de maestros, pues, ¿verdad? Y ya nos preguntábamos nosotros, pues yo creo que sí estamos dentro de Nayarit. Pues sí. Y entonces viendo todo eso, la mapa del estado, pues somos nayaritas. Pasa ahí Duraznito, pasa por Tierra San María, por allí, y somos para acá, y por eso no se nos han atendido como debe de ser todos los programas que tiene el gobierno, porque somos nayaritas. Pero me llama la atención que Nayarit no invierte aquí, y Jalisco, lo poquito que hay, lo invierte Jalisco. Claro. Pero nada más, haz de cuenta, Jalisco entra como bajita en la mano.
No nombre completo, es así como en esta localidad. Eso es. Como ya ves, el apoyo de bienestar para el... tiene sus nombres de aquel lado, nada más. ¿Y dónde les llega ese apoyo? No, sí les llega. Pero por Nayarit. No, Nayarit, pues eso sí, no hay. Llega por Jalisco. Llega por Jalisco. Ahora, yo me pregunto, ¿les conviene a ustedes estar en 2 estados? Porque digo, el discurso de los ganaderos de Guajimic y del gobierno de Nayarit es que pareciera que los derechos son de ellos y no de la comunidad birrárica. Ajá. Y pareciera entonces que la comunidad birrárica es Jalisco y que la frontera de la comunidad es la frontera de Jalisco y Nayarit. No sé cómo lo reflexionan ustedes. Mire, pues nosotros, para no perder la cultura, que los de San Sebastián no quiere que nos cambiemos a Nayarit. ¿Por qué? Porque ya ves, con tanto de dificultad que se ganó los predios de Puente de Camotlán y luego una parte de Guajimic, o sea, en esta sierra. Y los de Guajimic y los de Puente están organizados de que mejor se ubique, se mida nuevamente dónde pasa la línea de Nayarit, ¿verdad? Pero aquí entre nosotros mismos estamos diciendo que no, ¿verdad? Porque ya ves, la línea ya pasa allí y pues, estamos bien. Y para no perder la cultura. Porque si aceptamos Nayarit, van a venir todos los mestizales y ya estamos ahí revueltos. Bajo esa lógica, sorprende mucho que los gobiernos de Jalisco hayan sido abrumadoramente indiferentes. El geógrafo Irineo Martínez Barragán no lo ve tan extraño, pues los gobernadores de Jalisco suelen ser los mejores presidentes municipales de la zona metropolitana. El desdén es tal que Jalisco carece de un mapa legal con el cual defenderse. Otro gran problema, no tenemos un mapa legal. Hay mapas oficiales, pero el mapa oficial del INEGI es diferente al mapa oficial del INE. Muy diferente. Es diferente al mapa de cualquier dependencia de gobierno. Los ayuntamientos tienen 3 o 4 mapas, el de obras públicas, el de catastro, diferentes, ¿sí? Porque son mapas oficiales, no son mapas legales. ¿Quién es la única instancia que puede legalizar el mapa? El Congreso del Estado, mediante un decreto, no el gobernador. Hay 2 mapas que el gobernador aprobó, pero son mapas oficiales, no son mapas legales. ¿Qué le da carácter de legalidad al mapa? Que se genere a partir de un decreto. Y yo soy más de la idea de que digan, ok, este es el mapa legal del Estado de Jalisco, y sobre eso tírenle, porque cuando hacemos investigaciones sobre quién invade a quién, todo el mundo presenta pruebas y evidencias, ¿sí? Entonces, yo soy de la idea de que debemos de generar un mapa legal con la geografía actual, que la historia nos sirve para estudiar la historia, pero no para resolver los problemas del presente. O sea, sí nos ayuda, sí nos da una idea. Pero a ver, ¿qué tiene más peso? Que la forma del territorio de tal municipio se conserve la de hace 100 años o que ajustemos a las formas de organización territorial actual. Déjeme interrumpirlo en esto porque me parece que es clave. Tanto en el caso de Nayarit como en el caso de Colima, no hablo del Rebalse, voy a hablar de Ayotitlán, voy a hablar de las comunidades indígenas huicholas, asumen su calidad de jaliscienses y como que se entrevera el tema estatal con el tema de sus propios límites y son muy enfáticos porque ellos ven a los de Colima o a los de Nayarit como invasores de su territorio, de su propia comunalidad. Entonces de repente como que un habitante de la Sierra Huichola no estaría muy dispuesto a decir yo acepto a Nayarit, porque para ellos Nayarit es como síntoma de despojo de sus territorios. Digo, lo que estamos viendo en Guajimic, lo que pasó en su momento en Puente de Camotlán y en particular San Sebastián Teponahuatlán. Me acaba de decir hace 2 semanas el presidente del comisariado, el decreto de Ruiz Cortines dice están en Jalisco, nosotros estamos en Jalisco, que digan lo que digan los de Nayarit, Guajimic es para nosotros Jalisco, porque es territorio de San Sebastián Teponahuatlán. Entonces esos habitantes en particular están tratando de arroparse la identidad de Jalisco porque
como que entienden que están sus intereses detrás de esa calidad de ser jaliscienses. Lo que llama la atención es que Jalisco, en ese sentido, es mucho menos apasionado en defender sus fronteras que Colima o que Nayarit. Usted decía, no deja mucho el tema de límites, pero quizás sea para Jalisco, porque Nayarit sí deja muchas portadas y muchos diputados patriotas que quieren defender su frontera. En Jalisco no. O sea, como que llama la atención ese contraste. Bueno, yo desde hace tiempo he pensado, se lo escuché a alguien y estoy totalmente convencido que el mejor presidente municipal de Guadalajara históricamente ha sido el gobernador en turno, ¿no? Tienen una miopía impresionante que no ven más allá del periférico, ¿no? Jalisco es un territorio extenso, está concentrado en sus élites aquí centralizadas y en una competencia histórica también, que se manifiesta, decía el padre Chuchín, el doctor Jesús claro, Gómez Fregoso, que se manifiesta entre Chivas y América, ¿no? Esa disputa entre el centro y el federalismo, que curiosamente Guadalajara, Jalisco, bueno, la élite tapatía siempre ha promulgado el federalismo, pero no lo aplica claro, al interior de su estado. El desarrollo centralista, ¿no? En Jalisco. Es un desarrollo totalmente centralista. Hay mucha miopía de parte de los gobiernos estatales de Jalisco, y como son las fronteras lejanas, pues no ven hasta allá, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sentir de los pueblos? Pues es justamente eso. A ver, ¿qué hay que valorar para definir fronteras? Entonces, un elemento importante sería el elemento de identidad. Es decir, no es poca cosa lo que está en juego, sobre todo vidas humanas que suelen ser menos valoradas por tratarse de indígenas o campesinos pobres, añade el historiador José María Muriá, autor de una obra fundacional de este tipo de estudios históricos, Los límites de Jalisco. Tampoco estamos hablando de un tema pequeñito. No es así, porque además el de Colima, bueno, el de Colima es de volumen, pero el de Nayarit, cuesta vidas. No nos damos cuenta porque pues allá lo que pasa allá en la sierra, pero ha costado y sigue costando vidas. Y eso yo creo que sí debería hacer el gobierno de Jalisco y el de Nayarit. Bueno, ponerse de acuerdo, con buena voluntad, ceder, históricamente la información ahí está. Aquí tienen todos los datos para ver dónde debería, de acuerdo con la legalidad que se ha acumulado a lo largo de la historia, dónde está el límite de estados. Pero pues no, yo creo que justamente, yo creo que ante un jurado ecuánime, Jalisco ganaría más de lo que perdería. Lo digo porque hay algún lugar en donde pues, a estas alturas ya no tiene caso pelear, que es el de la Yesca, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Puente de Camotlán, pues ya Nayarit hizo escuela, pero, en fin, ya puso hasta una clínica, tienen allá que hizo Nayarit y todo. Pero además, tenemos el testimonio del delegado municipal al que llegaron los rurales de Nayarit, le quitaron el sello de Jalisco, le dieron el sello de Nayarit y lo amenazaron de muerte. Lo menciona en el libro, ¿verdad? Sí. Eso habla el libro ¿no? Entonces, en fin, con ese testimonio, que ahí tengo la cinta por ahí en este momento, ahorita la quería buscar, pero en fin, en alguna cajita por ahí la tengo, una cinta que tomó el entonces diputado Samuel Méndez. Que es de por allá, además él es nacido en San Martín de Bolaños. Él entonces estaba muy interesado pues en Samuel Fernández. Samuel Fernández, ¿no? El papá de Mariana. El papá de Mariana, sí, exactamente. Fernández Ávila. Fernández Ávila, Samuel. Es un buen tipo. Bueno, yo lo quiero mucho, pues. Hicimos bastantes viajes, incluso fuimos varias veces en helicóptero. Y un día tuvimos la experiencia, no sé quién venía con nosotros, éramos 13, venía una muchacha, una señora joven, no sé, hicimos una parada en San Martín y de repente dice la muchacha, miren, ahí hay como unos fuegos artificiales, sale humito y no sé qué. Y entonces dice el piloto, no, dice, nos están disparando. Santo Dios. Que pasa que, claro, vuelas a
a cierta altura y las balas pues no alcanzan a llegar, pero sí se veía que el humito ese y entonces pues ya también se nos quitaron las ganas de seguir yendo, ¿no? Pero bueno. Imagínense en ese tiempo, ahora cómo está la cosa. No, pues ahora, es más, ahora sí nos bajan con un antiaéreo, alguna cosa de esa, ¿no? Yo creo. Aquella entonces era pues casi con pisponeras, ¿no? Pero sí. Pero bueno, yo sí creo que es algo que se debería de tomar más en serio. El conflicto de límites entre Jalisco y Nayarit es tan antiguo como el proceso por el cual este cantón, que pertenecía al estado de Jalisco, se separó a partir de la rebelión de Manuel Lozada a mediados del siglo XIX y cómo se conformó después el estado de Nayarit con la Constitución de 1917. Para Jalisco debería ser muy preocupante porque estamos hablando de que están en juego entre 2.700 y 4.000 kilómetros cuadrados del territorio del antiguo cantón de Colotlán. Y si uno revisa los mapas, uno encontraría de que el empuje de la frontera de Nayarit hacia el territorio de Jalisco prácticamente borra al estado y permite que Nayarit colinde con Zacatecas por la parte sur, lo cual significa que la región de Colotlán está separada totalmente del estado de Jalisco. Sin embargo, entre temas como el propio racismo, el abandono que ha sido propio de la élite de Guadalajara hacia los huicholes en particular, están generando que no haya el menor interés en resolver este tema que genera mucha violación de derechos para los jaliscienses que habitan la zona. No existe un mapa legal del estado de Jalisco. Existe un mapa oficial que data de 2012 y que tiene notables diferencias con el mapa del INEGI, que le reconoce a los estados de Nayarit y Colima más de 1.600 kilómetros cuadrados que en el mapa del estado corresponden a Jalisco. Eso hace pasar la superficie de Jalisco de 80.218 kilómetros cuadrados de superficie a solamente 78.585 kilómetros cuadrados, una reducción de casi 2%. Y de acuerdo a la investigación del geógrafo Moisés Pérez Muñoz, la entidad en realidad debería tener dentro de sus fronteras 80.989 kilómetros cuadrados, lo que significa que la diferencia con el mapa del INEGI es de 2.404 kilómetros cuadrados. El INEGI trata de eliminar la controversia al asegurar que sus mapas no crean derechos, pero la realidad es que los apoyos de gobierno, la realización de procesos electorales y los permisos forestales sí se basan en sus mapas, lo que de facto responsabiliza a esa entidad federal de validar las presuntas invasiones a territorio estatal. Mientras la diferencia con Colima es de 405 kilómetros cuadrados, de acuerdo a la controversia de 1998, la diferencia con Nayarit va de 1.200 a 2.000 kilómetros cuadrados. Esto no solo afecta la soberanía de Jalisco en la zona norte, sino que pone en riesgo la continuidad geográfica de la entidad. Las autoridades nayaritas aseguran desde hace al menos 30 años que colindan con Zacatecas por el sureste, así como los derechos y la identidad de la comunidad huichola o wixárika. La versión más extrema del diferendo limítrofe con Nayarit es de 2.700 kilómetros cuadrados, lo que cercena la zona norte del resto de Jalisco.
El gobierno de Jalisco entabló ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional 398 en enero de 1998 para exigir la devolución de 40.684 hectáreas presuntamente invadidas por el estado de Colima. Esta controversia, cuando estaba a punto de ser fallada a favor de Jalisco, fue entregada por la Corte al Senado para que éste buscara una solución política y no jurídica en diciembre de 2005. Desde 2010 se pretende devolver la jurisdicción a la Corte. Jalisco reclamaba más de 15.100 hectáreas para Cihuatlán a partir de Peña Blanca, que incluye el aeropuerto de Manzanillo y el megadesarrollo Isla Navidad. Otras 20.936 hectáreas para Cuautitlán y Tolimán en la zona de Peña Colorada y 4.646 hectáreas en las faldas del volcán de Colima. Aunque no participó en la controversia, se tomaron como base los estudios históricos que José María Muriá encabezó, quien en el gobierno previo había formado parte de la Comisión de Límites que atendía el caso Colima lo mismo que el caso Nayarit, y que da cuenta de la demagogia y los extremos a que se puede llegar en estas disputas regionales. Usted habla de que la tierra de Jalisco es comunal en la zona norte, sí, pero en el caso de Colima también estamos hablando de un ejido enorme en agua, el de Ayotitlán, y en el caso de la Culebra, pues era un ejido que también desapareció por los intereses empresariales. Sí, señor. Entonces, como que Jalisco tiene los intereses de los débiles, pero llama la atención de que no, entonces no ha sido un buen abogado de los débiles Jalisco en este caso. No, es que no ha sido ni bueno ni malo. Yo creo que la característica de los jaliscienses ha sido que les ha valido un cacahuate el tema de los límites. Acá, bueno, en el caso de Colima, no tanto, porque son jaliscienses los que se pasaron del lado de Colima abogaron para que aquello pasara a Colima, porque son los dueños los que se hicieron dueños del negocio. Todo eso, también en Tecomán y eso, por ahí podríamos meter la lupa y encontrar cosas que tampoco son del todo. Y en Barra de Navidad igualmente. En Barra de Navidad se robaron un pedazo de laguna. Sí, de hicieron hecho, una isla en medio de no la laguna, bueno, la laguna sí. No, pues el problemón que tiene la playa por la espiguera que construyeron para alterar el régimen de mareas. Así es. Y que no se ha resuelto porque ese interés sigue pesando mucho. Pues sí, entonces, pero bueno, en general hay que decir que los jaliscienses hemos sido poco. Claro, puede ayudar también el hecho que pues nuestro territorio sea más grande, también es cierto, ¿no? Los colimenses nos decían mucho, ustedes tienen mucho terreno. No, pues nosotros no venimos a quitarles nada, lo que venimos es a clarificar esto para que se pueda proceder a una regularización. No, pues imagínense, Tlaxcala podría andar robándose terrenos de todos lados. Todo, ¿no? Pero bueno, hubo con Colima como varios encuentros, y a diferencia de los comisionados de Nayarit con los que platicamos un poco, los comisionados de Nayarit estaban más enterados del asunto, tenían más conocimiento, aunque a uno de ellos, a don Salvador Gutiérrez Contreras, que era un poco el historiador en jefe se le cuatrapeó el cable y confundió Puente de Camotlán, que está acá en el norte, con el Camotlán que está en el sur, limítrofe con cerca de San Sebastián del Oeste, o sea, claro. A la vera del río Ameca, pues, rumbo a la costa, rumbo a Vallarta. ¿no? Es otro Camotlán. Ahora, como que él descubrimos que le daban miedo los aviones y nunca se había subido en uno, pues resulta que nunca vio la diferencia entre que había dos Camotlanes en vez de uno, ¿no? Dice, bueno, pero ¿por qué tienen que haber dos del mismo nombre? Bueno, porque Camotlán significa lugar de camotes, carajo. Hay camotes por todos lados. Donde haya camotes habrá un Camotlán, ¿verdad? También hay Zapopan, Zapotlán, y bueno, donde hay zapotes. En fin, pero de todos modos era un hombre más conocedor y de los documentos y todo eso, y entonces era más fácil. Acá con los comisionados de Colima, el único que sabía del asunto era un profesor Osegueda que era jalisciense. Y lo sacaron de la comisión y el hombre, para no pelearse, pues él vivía en Colima desde hacía 1000 años, era de Ciudad Guzmán, no quiso participar porque hubiera participado a favor nuestro. Entonces dice, pues yo no voy a pelear ahí con mis vecinos, ¿no? Bueno, pues, pero los demás había algunos alguno era patético. Hubo uno que declaró una vez, se puso así, dice, estoy dispuesto, se ponía la mano en el corazón, estoy dispuesto a sacrificar la última gota de mi sangre en defensa
de 1 centímetro del sagrado territorio de Colima. El cambio de responsabilidad en la definición del problema deriva de las reformas promovidas por legisladores de Colima a la Constitución, en particular los artículos 46, 73, 76 y 105, que entregaron estas controversias limítrofes al exclusivo conocimiento del Senado, lo cual fue un golpe a los intereses de Jalisco, avalado por legisladores jaliscienses y por un ejecutivo local, Francisco Ramírez Acuña, omiso. Por su cuenta, el gobierno municipal de Cihuatlán ha entablado sus propias controversias en busca de que se le respete la integridad territorial de la península de Navidad o la Culebra, a partir de la desembocadura del río Marabasco al mar, lo cual es una superficie de poco más de 1,500 hectáreas con un frente de playa de más de 11 kilómetros. En cuanto a la zona náhua de Cuautitlán, los afectados son los indígenas de Ayotitlán, dueños primordiales de estas tierras, con un largo enfrentamiento con los poderes fácticos de Colima y Jalisco por la riqueza de los yacimientos minerales de su subsuelo y de sus bosques. Una característica del problema es su aspecto clasista. Indígenas y ejidatarios buscan protección de un gobierno de Jalisco omiso en contra de empresas poderosas como Isla Navidad y Peña Colorada, respaldadas por Colima. Bajo esa premisa, el conflicto con Nayarit tiene tendencias más igualitarias entre los actores. Lo de Nayarit me duele más porque, lo de Colima me duele, pero lo de Nayarit me duele más porque pues es el abuso de los jodidos, es el abuso de esta gente pobre y que no ha habido modo. Está tan remoto, tan remontado aquello, está tan alejado que pues es muy difícil desde Guadalajara. Quiero suponer que en su momento se decide darle más gravitación a Colima porque estaba más a flor de piel. Yo le dije al gobernador que yo estaba en condiciones de pelear con los dos frentes, que nomás creo que me dieran, creo que lo único que le pedí fue una secretaria que me ayudara a escribir cosas, porque con Samuel hicimos varios viajes allá a la zona norte, conocí bastante bien el terreno, en los mapas tengo bien identificado que la ventaja de esa zona es que tiene ríos, ¿no? Entonces el río Bolaños está cantado para que ese fuera el límite. Que pasa que, claro, también los antecedentes históricos de esa zona son más confusos por lo remontado, por lo aislado. Entonces, desde la época de la colonia está muy clara la división del partido de Colima o de la alcaldía mayor de Colima. Y luego partido, y entonces ahí se va delimitando mucho mejor. Allá arriba, la frontera entre el Nayar y el gobierno de las fronteras de San Luis de Colotlán, pues está por allá, pero a la hora que hay necesidad de agarrar un lápiz y marcar exactamente por dónde era, pues es muy difícil, ¿no? Porque digo, a estas alturas de la historia, ya una buena parte de las comunidades huicholas se quedaron del lado de Nayarit, claro, cuando originalmente todas estaban en San Luis Colotlán, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, ahora yo siento que, a ver, ¿qué es lo que también provocó que hubiera mayor interés por definir los límites o por precisar los límites? O sea, pues el valor de la tierra. Insisto, cuando la Culebra pasó de venderse por hectáreas a venderse por centímetros cuadrados, aquello se convirtió en una fortuna. Y en cambio estos campos a nuestros empresarios y hombres de negocios y lo que sea, y agricultores grandes y todo de Jalisco les valen. No, de hecho probablemente valgan menos hoy que hace un siglo, ¿no? Es posible. Porque la economía dejó de darle importancia al sector rural. Es posible, porque además ese sector también ha tenido algunos vaivenes. Por ejemplo, cuando don Manuel Lozada se expandió, llegó a su momento de mayor expansión, pues casi dominaba medio norte de Jalisco. Y en un momento dado incluso hay un decreto que eso pasa a depender de la comandancia militar de Tepic para poder combatir a Lozada, porque los de acá les salía muy difícil. En fin, y luego ya el decreto ya se cambia, desaparece, deja de tener validez, declara la abolición del decreto ese.
luego también de esa zona, claro, como tuvo mucha relevancia con el propio Manuel Lozada, y luego un fulano que resultó ser pariente de Manuel González, del presidente que consumó la separación de Tepic, no se me va el nombre, Leopoldo... Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz. El compadre de Porfirio Díaz, ¿no? Fue gobernador y era el gobernador cuando finalmente se convierte, nace el territorio de Tepic, ¿no? Que por otro lado tampoco, en fin, tampoco me asusta eso, si yo creo que Tepic tenía todo el derecho de ser Estado. Digo, porque había fuerzas empresariales importantes detrás de Manuel Lozada también. Claro, por supuesto, pues estaban los ricos, los gringos y los ingleses, Barrón y Forbes, claro, la empresa Barrón y Forbes, porque controlaban eso cuando finalmente para empezar, Lozada fue evolucionando y de ser vamos a decir, posiblemente se podía definir como un perfecto bandolero, pues luego de repente, como sucede con mucha frecuencia, el bandolero va cobrando conciencia de ciertas cosas y asume un rol pues, de defensor de los pueblos indígenas. Uno de los mayores expertos del tema es el geógrafo de la Universidad de Guadalajara, Irineo Martínez Barragán. El experto, con ya 4 décadas de labores ligadas a las disputas de límites en Jalisco y otras entidades federativas, señala que se debe aprender a reconocer al territorio como una noción que desde la historia y la sociedad es plástica, es moldeable. Lo que pasa es que creo que no entendemos la naturaleza de los territorios. Yo creo que de quererse resolver hay momentos en que sí hay interés de resolverlos. Primero habría que pensar, yo he reflexionado mucho por qué no se han resuelto estos asuntos, y una de mis reflexiones es que este tema no da capital político, no genera votos. Cuando pavimentar una calle, hacer un nuevo puente, genera muchos votos políticos. Entonces aquí una de las cosas importantes es darle la dimensión política que tiene el asunto, primera cuestión. Segunda cuestión, no se entiende el tema de los territorios, no se entiende cómo se construyen los territorios. Y entonces nosotros hemos dado en definir mapas de divisiones territoriales estatales y municipales como si fueran rompecabezas. Entonces son bloques rígidos, los territorios se piensan como bloques rígidos, pero la geografía cambia permanentemente. La geografía está cambiando y eso me hace pensar, o me debe de llevar a pensar en territorios plásticos y fronteras plásticas, ¿no? Finalmente hemos construido los territorios. Nosotros llegaron los españoles, usurparon y reorganizaron el territorio, se generaron nuevas formas territoriales, ¿sí? Se da la independencia, se generan nuevas formas territoriales, y aquí a mí también me parece que hay un lastre que es importante considerar, que es esta perspectiva histórica, que queremos regresar los territorios a los momentos originales. ¿Cuáles son los momentos originales? Luego se piensa la independencia, o el momento en que se definieron los territorios en la Constitución de 1917, pero los territorios están cambiando permanentemente y las formas de organización territorial cambian permanentemente. Después de cerca de 30 años o más, 40 quizás, de estar reflexionando sobre el tema, yo estoy convencido de que lo que tenemos que hacer es redefinir la geografía nacional y la geografía estatal. Y la geografía municipal. O sea, no podemos, creo yo, estar pensando en las formas territoriales de 1917. La idea de que no podía ser un tema de mapas fijos para siempre se le transparentó cuando el gobierno de Chiapas lo contrató en 2014 para ser su perito en un conflicto con Oaxaca por la zona de Chimalapas. Ahí Oaxaca demanda a Chiapas por invasión. Crean el municipio Belisario Domínguez y Oaxaca dijo que era dentro de su territorio. ¿Sí?
Pero Oaxaca dice, yo demando invasión territorial y pido que se retome un caminamiento de 1548 para que eso se determine como límite entre Chiapas y Oaxaca, porque en 1548 se determinó la frontera entre la Capitanía de Guatemala y el Reino de la Nueva España. Porque ahí... Un argumento que en su momento Guatemala utilizó para reclamar Chiapas, ¿no? Así es, así es. Entonces dicen, eso tómenlo como límite. Yo hago mi pericial y la verdad es que entonces, bajo mi perspectiva, yo nada que ver, bueno, soy el perito de Chiapas, pero no tengo, digamos, otro interés más de que el académico y cumplir. Pues resulta que Belisario Domínguez está, pero muy adentro de Chiapas. ¿Cuál es el asunto? Es que cómo se hacen las lecturas de los territorios en su momento. Vamos pensando cómo se hacían las lecturas de los territorios y las interpretaciones y las apropiaciones en 1548. Pues la gente caminaba del Golfo, cruzaba por el Istmo de Tehuantepec y se iba a Guatemala, ¿no? Y entonces, ¿qué observaba? Y a partir de ahí se hacen las interpretaciones y demarcaciones. La geografía ya cambió, esos caminos ya no existen, esas lecturas de paisaje ya no existen. Entonces, pues no podemos retomar el caminamiento de 1549. Hablan de un referente, el Cerro Los Mijes. Para los de Oaxaca, el Cerro Los Mijes es lo que ahora se llama Cerro de Martínez. Ok. Para mí, el Cerro de los Mijes, porque ahí habitan los Mijes, es el nudo mixteco. ¿Por qué? Porque ahí habitan los Mijes y es mucho más alto el cerro, por lo tanto podría ser un referente para marcar territorio. Sí, claro. En esa lógica, entonces Chiapas se tendría que extender todavía mucho más sobre Oaxaca. Esto lo llevó a algo aún más osado, la propuesta de crear nuevos estados ante nuevas realidades territoriales. Voy a decir una cosa así de temeraria, pero a ver, la solución está en crear el estado de Tehuantepec. Ahí podría venir un poco la solución. Entonces, aquí yo me he preguntado, ¿por qué nos aferramos tanto a una demarcación territorial que ni siquiera la tenemos clara? Yo vi sus entrevistas, allá pues dice la gente de los huiráricas, dicen pues ay, para la barranca y esto, pero no hay una como convicción certera de cuál es el límite y desde cuándo. Allá en la zona huirárica, ya cambiándole para acá. Sí, nomás que cuando hablamos de estados nuevos es problemático porque la población y la economía como que no, en esas regiones particularmente no da como para una configuración tan específica, ¿no? A ver, yo creo que la riqueza de los pueblos no depende del tamaño del territorio, depende del sistema relacional que se genere, ¿sí? Y las centralidades y las periferias que históricamente vienen cambiando, ¿sí? Entonces se genera una nueva centralidad. Guadalajara se genera como la centralidad del occidente, pero la generan los españoles y después de muchos años. A principios del siglo XX, el cantón de Guadalajara tenía menos población, tenía una población similar al cantón de Lagos, por ejemplo. Guadalajara se detona como la gran ciudad en el siglo XX, ¿no? Debe quedar claro, la gente pertenece a donde se siente adherida y segura. El territorio es socialmente un tema de identidades. Y le preguntaba a la gente, ¿ustedes de dónde son? ¿De dónde quieren ser? Y, por ejemplo, a los del Reval se les decía, bueno, si Colima les ofrece todo para desarrollarse, ¿por qué no aceptan? ¿Por qué no aceptan ser de Colima y se resuelven todos los problemas? Me contestaron los ejidatarios, no, porque nos expropian, porque aquí lo que quieren es darle toda esta entrada a los de Isla Navidad, toda esta de Playa de Cocos, ahí la Culebra, dárselas a Isla Navidad, y no. Yo, pero si ya vendieron. Bueno, vendimos parte del área urbana, pero tenemos parte de reserva natural y no la pueden expropiar.
Una anécdota de la zona norte. Cuando yo era joven, por allá cuando Cosío Vidaurri empezó este tema de que yo, de mis tiempos ya vamos, en el 89, Cosío Vidaurri aterriza en Peña Colorado, en un helicóptero, sin anunciar, sin pedir permiso aparentemente, y eso molestó a autoridades de Peña Colorada y de Colima. Entonces dijeron que era invasión territorial, bueno, se hizo un escándalo. Y Cosío Vidaurri dice, a ver, investíguenme, ¿qué onda con esto? Entonces le asigna este proyecto a la Facultad de Geografía, 1989, en aquel tiempo, y al Colegio de Jalisco, con José María Muriá, en aquel tiempo. Yo, en ese tiempo, era pues auxiliar de investigación. Y empezamos a hacer el recorrido exploratorio, cómo estaba la frontera. Y llegamos a Puente de Camotlán. Hicimos un recorrido, me fui a Puente de Camotlán. Y ahí dormimos. Dormimos, por cierto, en un establo, ahí en una chocita, no había dónde dormir. Y entrevisté a una señora que me pareció muy sintomático. Le digo, oiga, ¿y aquí dónde es? Dice, mire, joven, yo nací aquí, siendo de Jalisco. Luego un tiempo me dijeron que esto era de Nayarit. ¿Sí? Y ahora escucho los rum que lo quieren hacer otra vez de Jalisco. Yo no entiendo y yo no me he movido de aquí. Y entonces, sin moverme, ya me hacen jalisciense, ya me hacen nayarita. Y luego, el secretario general de gobierno, que ahorita se me fue el nombre, le decían el gato. Ah, sí, Romero. Romero González. Romero González. Un día discutiendo, haciendo esta discusión, dijo, pero la gente quiere ser de Colima porque les queda más cerca. Y también dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, dice, no, es que no estamos reclamando gente, estamos reclamando el territorio porque el territorio es nuestro. Si la gente quiere ser de Colima, se vaya a Colima. O sea, son todas estas discusiones teóricas que yo quiero escribir con calma. Finalmente, yo creo que los límites territoriales y las demarcaciones territoriales se deben de pensar en el presente y no en el pasado. Esto es Ocota de la Sierra, uno de los sitios más remotos de Jalisco o de Nayarit. Pese a ubicarse en una zona donde no se ha definido la pertenencia estatal, encarna como pocas aldeas la lucha de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán o Huautla para la restitución completa de su territorio primordial. Allí renació social y culturalmente, como ente promotor de la comunidad, un mestizo célebre oriundo de Huajimic, Pedro de Haro. Lo recuerda el comunero Jesús González Medina, del Consejo de Mayores, quien coexistió con el famoso líder agrario. En el año de 1935, de allí para acá, vino un señor de Huajimic que era mestizo. Pero él mismo le interesó saber y conocer la lengua materna de nosotros. Y gracias a Dios, a los viejitos, y nadie podía hablar en español. Pero pues, ya de último no querían, y que sí, y que sabe qué, y todo. Y ya de último, lo escucharon, que les dijo, yo les voy a ayudar. Sé que tienen problemas sobre la comunidad. Y nada más, y quiero que me apoyen. ¿Quién era esta persona? Pues era un mestizo que vino de aquí, de Huajimic. ¿No era el señor Pedro Haro? Exactamente. Sí, que es muy famoso, ¿no?
Sí, por allí iba a entrar, nomás que pues ya, pero de todos modos le ya. rompí el misterio. Sí. No, pero lo dijiste bien. Sí. Lo dijiste. No, fíjate. Habían llegado 2 personas, acá cerca de Guajimic, habían 2 personas. Ya ves que los chavalillos, por ahí, ¿por qué vamos a ir a visitar a los indios? ¿Qué vamos a ir a visitar a los indios? No, y a lo mejor nos matan y qué sabe qué. No, pero él decidió, don Pedro, no, yo sí voy. Y ahora le compré unos dulcecitos por allí a darles a los chamaquitos por allí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y ya ya cuando, y les gustó el costumbre que tenían. Bailaban alrededor y hacían cositas y ahí para allá. Y ya pues, ya le dijeron. Y ya le dijeron de que a ver si los acompañaba. Y sí, y ya lo trajeron para acá. Poco a poco, lo llevaron a San Sebastián, en la mera cabecera. Ocota de la Sierra se funda en 1935. Don Jesús nació 20 años después. Mira, en ese tiempo había muchos animales que ahora ya se están desapareciendo. ¿Cómo cuáles? Como animales había mucho. Yo que me acuerdo, aquí en Ocota de la Sierra había nada más 4 casitas. Hay una casita que vivía allá arriba, se llaman Los Basilio. Y aquí en el centro, pues los Chivarras también. Pues separaditos, pero por familia. Y entonces, pues había muchos animales cercanos, así. En los barranquitos, aquí el arroyo, para allá y así. Muchos venados, muchos gabalines, y muchos conejos. Ahora ya no veo nada. Sí veo, pero muy raro, muy así. Pero había mucho. Y muchos pájaros de diferentes colores, y animalitos así. Pero mira, ahora ya no veo nada. ¿Y cómo era el bosque? Porque yo lo veo así como muy joven, muy raro el bosque. No sé si era un bosque con árboles más grandotes que ahora. Y sí, todo. Había mucho pino, mucho roble, muchos manzanillos, muchas, pues ahora, pues bueno, aquí cercanos del pueblo, ¿no? Pero subiendo aquí arriba, ahí para allá, sí están bien bonitos. ¿Todavía? Todavía, en partes, ¿no? Pero en los pueblos cercanos es cuando ya la gente, ya ves que empiezan a cortar leña, por ahí otros roblecitos para hacer sus casitas. Bueno, todo tipo de cosas, ¿verdad?, que hacemos nosotros. Y así. Y además, contando la historia, aquí en Ocota de la Sierra, como había poca gente, ellos querían de que nadie viniera con trajes de ese tipo. Así como de ciudad, digamos. Así quería la gente, ¿verdad? Pero ya ves, con la civilización de esta etapa, pues ya toda la gente, ya un niño que ahí está parado y ya no usa su traje, ya mejor cómodo del pantalón, como ya están preparándose, y luego se preparan, estudian fuera, y pues ya no quieren venirse. Así se la llevan. Y mucha gente, como nosotros, consejeros de mayores de aquí, de Ocota de la Sierra, sentimos de que ya nuestros familia que salen, claro que sí, que se preparen, eso no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Eso es para que defiendan su comunidad, tanto con los líderes de esta comunidad, ya que carecemos, pues, ¿verdad?, de muchos empleos y que también muchos jóvenes
que ya se están preparando. Para el comunero, la trascendencia de Pedro de Haro, con quien tuvo una relación personal, está fuera de duda. Él es el que fue el líder de 20 años que estaba trabajando aquí. 20 años estaba trabajando. Cuando se obtuvo la restitución de las tierras. Exactamente. Porque además él era muy amigo de gobernadores y hasta de algún presidente de la República, Pues, ¿no? Cómo no, pues mire, lo vieron güero y pues órale, ¿verdad? Y entonces, y así, el título virreinal sacó el plano definitivo y la resolución presidencial, el diario oficial, ya lo publicó. Ya Tiro los dejó bien bardeado en su comunidad. De San Sebastián, tanto su anexo Tuxpan de Bolaño. Arregló todo bien. Los metidos de Puente de Camotlán, tanto Guajimí, ya estaban entrando más para acá y más para acá y más para acá. La gente que iban para allá, órale, allá a San Sebastián, órale, al puro barranco nos aventaban. Y él no quiso, ahora sí. Ya llegó la defensa de Nayarit y luego de Jalisco. Y en parte se comunicaron por el estado de Durango. Pues aquí en la comunidad, ahí déjalo en paz. Tanto San Andrés, tanto Santa Catarina y tanto aquí San Sebastián. Son 3 comunidades que estaba viendo él. Y fíjate, ese fue el líder de tiro muy especial. Y sin embargo, yo tengo un reconocimiento de él, que cuando murió dejó un testamento. El éxito de San Sebastián Teponahuaxtlán contrasta con los problemas que ha debido enfrentar su vecino al norte, San Andrés Coamiata o Tateique. Allí han ido de la mano la pérdida de superficie comunal para dar espacio a ejidos y nuevas comunidades que preservan la cultura huichola, como Guadalupe Ocotán o Bancos de Calitique, con el empuje de la frontera nayarita. Pero no es una historia antigua. Si en 1961 el decreto de Guadalupe Ocotán le dio a Nayarit 26,000 hectáreas que eran espacio de los viraritaris jaliscienses, hace apenas 3 años, en 2018, el Congreso Nayarita pretendió mover 12 localidades y unas 25,000 hectáreas de Tateique a su ámbito territorial, con un nuevo decreto de su mapa legal, que en junio de 2018 fue respondido con una controversia del gobierno de Jalisco que todavía no ha sido fallada. El hecho visibiliza el modo en que ese estado ha empujado la frontera hacia el oriente, al menos desde los años 60 del siglo pasado. Por primera vez, el Congreso de Jalisco emitió un mapa legal del municipio de Mezquitic, condición previa indispensable para que la disputa ante la Corte tenga posibilidades. Por si fuera poco, la anexión nayarita entraña una amenaza seria para la comunidad birrárica del norte de Jalisco, de acuerdo al derecho internacional. Se trata del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que fue firmado por México en el año 1989. Entre otras cosas, el documento señala que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidos por dichos pueblos. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. Para los birraritaris, el conflicto de límites con Nayarit es el conflicto de su propia comunidad. Es verdad que el tema de las fronteras, el tema de los límites entre los estados en México es muy dinámico. Esto posiblemente obedezca, por un lado, a que en realidad nunca se definieron. La Constitución Política del 17 se limita a señalar que los estados tendrán la misma superficie y los mismos límites que tenían previo a su promulgación, y esto es como lavarse las manos. No es un problema que haya asumido el legislador desde hace más de un siglo, y por eso vemos que Jalisco con Nayarit, Jalisco con Colima, Yucatán con Quintana Roo,
Quintana Roo con Campeche, Oaxaca con Chiapas, en realidad podríamos encontrar que todo el país tiene una indefinición limítrofe que termina siendo grave, no porque no sean dinámicas y no se valga que de repente unos pueblos se reconozcan hacia un espacio u otro, sino porque a final de cuentas esta ambigüedad permite violación de derechos y propicia que grupos fácticos estén generando relaciones de poder al margen de los estados. No hay quien se haga responsable en muchos casos de brindar los servicios básicos de salud, de educación, sobre todo de seguridad, y esto ha permitido que los cárteles, en el caso de la crisis actual de violencia que vive México, se estén posesionando de estos territorios. ¿Quién los gestiona? ¿Quiénes desde el poder político los está patrocinando? Esto va a determinar a futuro mucho las nuevas fronteras que se configuren para todas las entidades. Pero mientras, los que habitan estas zonas están sufriendo situaciones que no tendrían por qué padecer, sencillamente porque son mexicanos. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.